Es muy honroso para mí participar en este homenaje que celebra los 80 años de vida de Óscar, 45 de los cuales ha pasado en Cali, dedicado sin tregua a luchar por el psicoanálisis y por la cultura, en una época en la que el sentido de la vida se ha empobrecido peligrosamente. Este homenaje apenas retribuye en mínima parte lo que hemos recibido de él en su manera radical e inquebrantable de asumir el psicoanálisis, única forma de vencer, en el mejor estilo freudiano, los lados más sombríos del inconsciente y de revertir un destino cargado de fatalidades. Le dedicaremos a Óscar unas palabras sobre el valor y vigencia del psicoanálisis. Bueno, en cuanto a la vigencia del psicoanálisis, pues depende en su mayor parte de su consistencia teórica y de su naturaleza, de su alcance y de su grandeza. Entonces vamos a hacer un breve recuerdo, un breve recorrido, muy resumidamente, de lo que es el psicoanálisis para nosotros. El psicoanálisis es un acontecimiento en la historia de la cultura humana. A finales del siglo XIX, las angustias de un neurótico no tenían la posibilidad de ser atendidas por el pensamiento racional, como sí lo empezaban a hacer otras formas del padecimiento humano, como las enfermedades del cuerpo. La ciencia de la época solo podía definir la neurosis histérica como un trastorno de las células cerebrales o como una simulación. El padecimiento histérico no podía aspirar a ser entendido como un resultado de determinados procesos, y el psiquismo mismo carecía de una teoría general sobre su estructura y funcionamiento. El psicoanálisis aparece como una respuesta a ese vacío, lo que le confiere el carácter de un descubrimiento muy importante. Lo más específicamente humano, el psiquismo y sus perturbaciones, podía llegar a tener la dignidad de ser pensable en términos científicos y no solo abandonado a las opiniones de la religión, la magia y la superstición. Es cierto que la gran literatura y la filosofía siempre conocieron al hombre muy profundamente, con grandes intuiciones que podrían verse como los ilustres antecesores del psicoanálisis. Freud se decía discípulo de los grandes poetas, pero su sistematización y organización en forma de una teoría general apenas llega con el psicoanálisis, con la aparición de un médico filósofo, como lo habían presentido Nietzsche y Poe. En el momento en que Freud no se precipita a diagnosticar y clasificar la histeria y de esta manera congelarla, sino que se detiene a escuchar qué dicen los pacientes sobre lo que les ocurre, en ese momento nace un campo de conocimiento completamente nuevo. Pero limitarse a diagnosticar y clasificar la histeria era asimilarla a lo ya sabido, disturbio neurológico o simulación, con lo cual quedaba cerrado el campo de observación. Freud no procedió así. Impulsado por su particular curiosidad científica, se dedicó a escuchar atentamente el relato. Es decir, le dio, podría decirse que por primera vez en la historia, validez y seriedad a las palabras del paciente. Tomó su discurso como algo digno de oírse y entenderse. Le dio un lugar a la palabra del paciente. El oído de la medicina no estaba capacitado aún para atender esta sintomatología. Por eso, este solo acto por sí mismo ya es muy notable como avance cultural. Entonces su atención fue premiada con la posibilidad de observar un mundo maravilloso y complejo que siempre había estado allí, ofrecido a quien quisiera y pudiera leerlo. Las primeras conclusiones no se hicieron esperar. Apoyado en la hipnosis y el método catártico, dejar hablar y desahogarse al paciente, y apremiado por la necesidad de aliviar los ruidosos síntomas de la histeria, parálisis, fobias, alteraciones de la conciencia, etc., observó que estos eran causados por acontecimientos penosos de la historia de los pacientes, que ellos no recordaban y sin embargo estaban en algún lugar, ya que podían ser evocados en hipnosis y en algún grado deducidos de las palabras del paciente. La idea de un nivel inconsciente en el psiquismo
se le impuso entonces de manera indiscutible y como una necesidad de coherencia teórica. El inconsciente, tal como aparece en este momento de la investigación de Freud, es un concepto altamente revolucionario. Revolucionario no solo en el sentido que altera y desordena lo que ya está establecido en materia de la ciencia de la época y de la ideología de la época, enaltece la cultura, porque detrás de los síntomas de la histeria, para curarlos se escondía toda la literatura de la vida de una persona. Detrás de los síntomas y su investigación está la necesidad de saber por qué fracasó la cultura, en ese caso, por qué no se pudo articular la persona a la cultura, a las instituciones culturales, y quedó como una rueda suelta, desvinculado de la civilización. Entonces, pasar de los síntomas un poco más adelante en su investigación es entrar en la literatura, es entrar en la cultura. En ese sentido, el psicoanálisis aporta muchísimo a la cultura y revoluciona muchas cosas. Igualmente pudo observar que los síntomas se aliviaban cuando en la hipnosis el paciente podía evocar fragmentos de su vida que habían sucumbido al olvido y que de alguna manera explicaban el síntoma. La idea de una historia traumática activamente olvidada, pero presente de manera indirecta en los síntomas y además recuperable bajo hipnosis, prácticamente impuso a Freud, buen observador, las nociones de inconsciente, represión, sujeto dividido entre consciente e inconsciente, nociones que demarcaron un campo nuevo de conocimiento que Freud habría de desarrollar poco a poco, desplegando todo el potencial teórico que dichos conceptos fundadores encerraban. La observación minuciosa agregó nuevas ideas. La investigación del material obtenido por hipnosis y por deducción indicó que las situaciones traumáticas subyacentes a los síntomas histéricos habían tenido lugar en la infancia y que además tales situaciones en su mayoría se referían a problemas sexuales, concepto que resultó inquietante y que impuso también la noción teórica de sexualidad infantil, inédita en la ciencia, pero conocida empíricamente por el saber popular, que llegó a producir nuevas teorías sobre el desarrollo de la libido. Aquí hay una llamada referente a eso del pie de página que dice: bajo la mirada penetrante de Freud, los síntomas histéricos aparecieron como trastornos de la sexualidad. Con la radicalidad propia de su pensamiento, llegó a formularlo desde el comienzo en una forma asombrosa. Los síntomas histéricos son satisfacciones sexuales sustitutivas, sin importar el escándalo que dicha afirmación pudiera provocar. A través de los síntomas, Freud descubrió la sexualidad, pero no solo como etiología, sino la sexualidad humana misma. Esta había permanecido en la oscuridad científica por siglos y siglos, ignorándose así nuestra pertenencia a la especie humana, cuya necesidad primordial es su propia conservación, y la fuerza que la garantiza es la poderosa sexualidad que funciona y nos acciona, queramos o no. De esta manera, Freud, de paso, le da lugar científico a lo que el desdén propio del narcisismo humano ha llamado siempre la parte animal del hombre. Las alteraciones de esta parte, debidas en buen grado al hecho de ignorarla, llamaron la atención de Freud, cuyo descubrimiento hizo posible la teoría psicoanalítica. Y así unos conceptos fueron llevando a otros porque estaban concatenados a través de relaciones lógicas internas que correspondió a Freud recoger y armar con ellos la teoría psicoanalítica. La observación de todos estos fenómenos llevó a Freud a pensar que las situaciones patógenas resultaban traumáticas en buena parte porque ocurrían en la infancia, época en la que la capacidad de elaborar y ordenar las vivencias conflictivas era fácilmente sobrepasada, lo cual quiere decir que las situaciones de conflicto extremo no hallaban resolución posible y el yo recurría entonces a la represión enérgica para alejarse de algo que, por no poderse resolver, resultaba traumático. Pero lo reprimido no quedaba inerte,
sino que desde su propia fuerza retornaba por el único camino posible, el atajo de los síntomas. Esa conexión fue una de las primeras observaciones magistrales de Freud. Esta conceptualización dinámica del problema de la neurosis mostró a Freud el camino de la cura. En los comienzos se ilusionó con la hipnosis porque ésta, al ampliar la memoria, permitía el acceso directo a las situaciones patógenas reprimidas, pero el paciente difícilmente reconocía como propio ese material extraído artificialmente, es decir, sin pasar por una transformación en el yo de aquellas circunstancias que habían determinado la represión. Era algo forzado y artificial. Podemos decir que la hipnosis no curó la histeria, pero hizo posible el psicoanálisis. Una vez más, la fina observación reorientó sus investigaciones. Gracias a la hipnosis, ya sabía con certeza que había un material reprimido causante de los síntomas y que era importante que ese material llegara a la conciencia. Pero la vía hipnótica ya estaba descartada. Para Freud, los pacientes tenían que saber de lo reprimido de alguna manera. Notó entonces que en las palabras del paciente había referencias indirectas y abundantes a lo reprimido y se impuso la tarea de rastrearlas. Para ello observó que tenía que atender por igual a todo lo que el paciente dijera, pues no sabía por dónde aparecerían las referencias a ese material. Concretó esa actitud en un procedimiento que llamó asociación libre, que empezó a exigir a los pacientes para poder tener acceso a todas sus producciones, ya que también observó que el paciente escogía las asociaciones según determinadas conveniencias. Pidió que no seleccionaran, que lo dijeran todo. Pero sobrevino una importante dificultad no prevista que obligó a ampliar la teoría, a saber más cosas sobre el asunto. Las primeras investigaciones daban la impresión de que los traumas reprimidos eran trozos de historia de contenido preciso que simplemente habían sido retirados de la memoria, pero que podrían volver a ella y ser evocados como textos perfectamente inteligibles y reconocibles. La hipnosis y lo que se podía hacer con ella sin duda contribuyó a dar esa impresión, pero las observaciones ulteriores permitieron conocer más de cerca la naturaleza del material reprimido. En realidad no eran recuerdos concretos que pudieran ser evocados por un esfuerzo de la memoria, sino un conjunto complejo de vivencias penosas, ideas fragmentarias, terrores y recuerdos parciales, dispersos e inconexos. No era pues algo debidamente articulado y después olvidado que pudiera ser fácilmente reintroducido en el hilo de la historia consciente y lógica del sujeto. Era el estado de dispersión y fragmentación en que quedaron vivencias fuertes de alto contenido traumático que no pudieron ser ordenadas y elaboradas en su momento por un yo indefenso y sobrepasado. Se encontró así que no se trataba tanto de evocar un recuerdo, sino más bien de reconstruir una situación, y muchas veces de construirla a partir de los elementos dispersos. Freud lo intuyó desde el principio al tratar de deducir muchas cosas a partir de las asociaciones libres. El material reprimido quedaba pues no solo olvidado, sino en un estado muy diferente al de un texto corriente que pudiera ser alcanzado por la capacidad de hablar del analizado. Quedaba desarticulado y sus elementos unidos por una lógica muy diferente a la del pensamiento consciente y más parecida a la lógica que arma los sueños. De allí que lo reprimido quedara no solamente olvidado, sino inaccesible a la palabra del paciente. Por su naturaleza quedaba perfectamente por fuera de ella, como un material inédito. Inicialmente Freud no lo tenía muy claro y por eso su esfuerzo se dirigía específicamente a llenar las lagunas de la memoria. Poco a poco supo que se trataba más bien de un largo camino de reconstrucción y construcción, durante el cual la palabra del paciente iba cobrando más y más eficacia para poder ir recuperando su material para la lógica coherente de la conciencia y finalmente llegar a reconocerse en esa historia reconstruida. Con lo cual, lo disperso y otrora traumático puede recibir una nueva elaboración y ordenamiento, es decir, una resolución. De las dificultades para realizar este trabajo, surgió un concepto que llegó a ser otro pilar fundamental de la arquitectura teórica del psicoanálisis, y
que ha sido objeto de estudios e investigaciones que hoy no cesan. Freud observó que la relación médico-paciente era fundamental, y no solo por las razones iniciales de su gestión y ayuda, sino por otras que se han ido precisando más y más. Tal relación constituye una especie de escenario actual, de soporte donde el paciente pueda imaginar cómo fueron las cosas en otras relaciones vagamente intuidas, y así el material reprimido encuentra la posibilidad de ser organizado y tomar forma de texto inteligible. Es decir, que la relación médico-paciente es esencial como sustrato actual, como soporte vivencial y actual indispensable para el trabajo de reconstrucción y construcción, necesario para que el material reprimido tome la forma de texto legible en el que el paciente pueda reconocerse y reconocer la coherencia del hilo de su vida. No se puede reconstruir una historia en el vacío, abstractamente. Es menester hacerlo sobre la base de una relación viva y actual, máxime que los traumas nacen precisamente en el seno de relaciones vivas. A este fenómeno fundamental Freud llamó transferencia. Como puede apreciarse, el problema resultó ser más complejo que recordar una escena traumática debidamente estructurada como un texto claro y preciso. Para lograr estos desarrollos y progresos, Freud recorrió un largo, difícil y apasionante camino de 40 años, que hoy continúa en nuevas manos, durante el cual se fue construyendo la teoría del psicoanálisis. El psicoanálisis hace su gran entrada en el siglo XX, en sus meros comienzos, con la publicación de la obra maestra de Freud, La interpretación de los sueños, y este siglo y el siguiente llevarán su marca.